Mi nombre es Mayelis Moreno, soy licenciada en Historia y en este momento cronista del municipio de Santos Marquina. En este encuentro estamos conversando sobre la vida del capitán Santos Marquina. Su nombre era José del Espíritu Santo Marquina Maldonado. Nació en el año 1798. Su partida de bautismo está reseñada el 24 de junio de 1798. Murió el 5 de diciembre de 1863. El capitán Santos Marquina se unió al Ejército Libertador en el año 1813 en el proceso de la campaña Admirable. Y la documentación nos lleva a 1815, cuando fue reclutado por el batallón Numancia. En el batallón Numancia tuvo una importante participación. Con los documentos, fue reclutado por los europeos por los llanos, ¿sí? Y allí estuvo en el batallón Numancia, que fue uno de los mejores batallones que tenía el ejército realista. Allí estaba Santos Marquina hasta 1820. En 1820 participó en el paso del Numancia. Sí, en el paso del Numancia. El Numancia se cambió al ejército patriota. Completo. Pero resulta que por las investigaciones que hemos realizado, una de las estrategias de los patriotas era infiltrar todos los batallones, ¿sí? E infiltró al Numancia. Y Santos Marquina, como fue un recluta, él fue bolivariano, se unió a la gesta emancipadora, pues fue uno de los que promovió el paso del batallón para el patriota. Así lo dice en el documento que encontramos en el Archivo General de la Nación. Dice que contribuyó al paso del batallón. O sea, que formó parte de esas redes de espionaje. Sí. El profesor Eber Cardosa y yo coincidimos. El profesor Eber es experto en historia militar. Coincidimos en que fue uno de esos espías. Contribuyó en ese sentido a ese paso y luchó junto a San Martín. Por eso es que hay marquinas entonces en el Perú. Posiblemente sea esa una de las relaciones. Pero entonces luchó con San Martín, luchó en el asalto al Callao, que era un castillo en el Perú, ¿verdad? Un fuerte militar. Sabe que desde el punto de vista militar hay llaves, ¿no? Lugares específicos donde están todas las provisiones, los alimentos. Y Santos Marquina estuvo en ese asalto. O sea, nada más y nada menos que dejó al virreinato, ¿verdad? Sin las armas y sin las provisiones. Ahí estuvo participando Santos Marquina. También participó en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho, que se cumple este año 200 años. En Junín, al mando de Simón Bolívar, y en Ayacucho al mando de Antonio José de Sucre. En la batalla de Ayacucho estaba en la segunda división de Colombia al mando de José María Córdoba. Colombiano. Ajá. Y Córdoba... Que se rebeló después con Bolívar. Pues sí, fue después. Y bueno, entonces Córdoba comandaba esa división en la guerra de Ayacucho, en la batalla de Ayacucho. Y en Ayacucho, Santos Marquina tuvo una importante participación. Allí, en el campo de batalla, quien lideraba el batallón donde él estaba, murió. Y él, como sustituyó a ese líder de ese contingente militar, y avanzando, logró la victoria. Porque la participación de Córdoba y su componente militar fue fundamental en la batalla de Ayacucho. Entonces Santos Marquina es recordado a partir de ahí con decoraciones como la de fui del Ejército Libertador, fui de los vencedores en Ayacucho. Esa se la dio Bolívar y Antonio José de Sucre. Y Martí también le dio otra medalla por el paso del Numancia y la participación en el asalto del Callao. Entonces la participación de él fue significativa. No era de linaje, como ustedes lo estaban mencionando, porque efectivamente pues
no era Bolívar, no era... Era un taballón. Era un taballense. Era ya de allá del Salado, de aquella meseta. Pero tuvo una importante participación, y así lo dicen las fuentes primarias. Las fuentes que hemos consultado están en el Archivo General de la Nación, en Caracas. La mortuoria está en el Archivo General del Estado, que es lo que hace la viuda cuando él fallece, todo el procedimiento legal que ella hizo en relación a las propiedades y a los hijos, para la custodia y todos esos elementos después del fallecimiento de alguien. Y allí se reseña también que su expediente militar se perdió. Entonces no pueden comprobar toda su hoja de vida, porque tantas veces que pedían a Caracas que le depositaran la pensión por ser militar, en ese momento no llegaba así el dinero por mensual, ¿no? O sea, Ahora cada año tenían que ir a solicitar, pero ¿por qué no me pagan? Y no me pagan. Y eso está reseñado allí en esa mortuoria. Y el documento perdido desde 1834, lo logramos ubicar el año pasado en el Archivo General de la Nación, en la sección de ilustres próceres. Allí está el expediente del capitán Santos Marquina. Y dice toda su hoja militar, todos los militares que tuvo hasta que llegó a capitán. Después de Ayacucho, el ejército vuelve a Venezuela, los que son venezolanos, y él regresa otra vez aquí al Salado. ¿Qué se sabe? Y muere aquí. ¿Qué se sabe de fuentes fidedignas su vida después de que, cuando él regresó, ya en la época republicana? En la época republicana tuvo cargos de funcionario público. Fue alcalde primero, no primer alcalde, sino alcalde primero, que era el cargo. Alcalde primero de Tabay. Fue juez de paz. Entonces tuvo varios cargos. Pero primero no le pagaban la pensión. En esos cargos de administración no les pagaban mucho. Y hay unas recopilaciones que han hecho otros historiadores que dicen que él fue maestro de primeras letras y que en los últimos años de su vida tuvo un tejar. Y que de eso vivió sus últimos años, del tejar básicamente. Tenía una casa y en esa casa tenía un gran fogón, buscaban la materia prima para hacer las tejas, y en ese tiempo no era por molde, sino con el muslo de la pierna, con ese muslo construía cada una de las tejas. Entonces el muslo debe estar por ahí en las tejas. No sé de dónde